Buenos días, los que ya entraron me confirman si me escuchan, por favor. Buenos días, me ayudan, me escuchan. Bueno, creería que sí me escuchan. Los que ya entraron me tienen un poquito de paciencia en lo que entran los demás compañeros, por favor. Bien, antes de comenzar, quizás la persona que acaba de entrar que dice iPhone, si me ayuda con su nombre para cuestiones de la asistencia, por favor. O se lo cambia. Soy O- Sandra Beatriz, profe. Sandra Beatriz, gracias. Sandra Beatriz. Ah, es la número 1, según mi lista. Bien, Sí. ya tengo, ok, gracias. Ya tengo varios conectados. Quizás vamos a ir comenzando con los que ya estamos conectados. Solo déjenme tomarle una foto a los que están conectados para luego anotarles la asistencia. Bien, comencemos entonces. Por ahí la semana anterior no les pude dar la clase como la de este día. Se la subí por ahí también un poquito tardado y más que clase fue un poquito de explicación, más que todo con una tarea que tenemos por ahí sobre un pronóstico de venta que ustedes tenían que hacer. Se los dejé a ustedes como una tarea por el poco tiempo que tenemos en la clase, pues solo tenemos 45 minutos, no es mucho lo que tenemos durante la semana. Entonces la idea era que ustedes investigaran un poquito, que leyeran un poquito sobre lo que es un pronóstico de ventas, se dieran cuenta que hay diferentes métodos de cómo crear un pronóstico de ventas, eh, algunas sugerencias que nos dan las personas expertos en tema para poder hacer un presupuesto. Por ahí, si ya leyeron el tema, pues se dieron cuenta o de repente han visto videos o buscado información en internet que hay como ciertas recomendaciones para poder hacerlo. Una de las recomendaciones es que no debemos de tomar más de 5 periodos. El periodo puede ser X tiempo, no tiene que ser un mes, no tiene que ser un año, siempre y cuando los periodos tengan el mismo lapso de tiempo. Entonces lo recomendable es 5 periodos, no muchos, no muy poquitos. Entonces 5 periodos más o menos por ahí va la lógica para poder tener un resultado bastante aceptable. Gracias, Antonio. Si se escucha, dice gracias. Entonces, la idea era esa. La idea era que ustedes investigaran qué era un pronóstico,
cómo crearlo, qué métodos existen. Hay métodos bien sencillos y hay métodos un poco más complejos. Como la tarea no decía con qué método ustedes lo iban a hacer, pues ustedes iban a decidir por cuál se iban, si era el más corto, si iban a elegir un poco más complicado. Era un poco más que todo que ustedes se empaparan de la información y que aplicaran un poquito las funciones en Excel. En ese mismo video, donde yo explicaba un poquito la tarea también, les decía que para esta clase yo iba a hacer una excepción y no íbamos a seguir con el tema del presupuesto, no íbamos a seguir esta clase, sino que iba a ser una excepción para esta clase y yo iba a hablar un poco de funciones. Iba a hablar un poco de funciones. ¿Por qué? Porque las funciones nos van a acompañar a lo largo del módulo. Nos van a estar sirviendo a cada rato. Por lo tanto, debemos tal vez no ser un experto en funciones, pero sí conocerlas y su funcionamiento. Entonces, esta clase va a ser sobre funciones. Voy a hacer un paréntesis con respecto al tema que ya traíamos. Por ahí hace un rato les coloqué una planilla que tiene columnas vacías. Esa columna vacía usted la debe de calcular a partir de la información que yo ya le brindo en el archivo, pero utilizando funciones. Entonces, la clase de ahora precisamente le va a servir para resolver la tarea y para el módulo. Por lo menos la base lo vamos a ver, por lo menos la base de la función lo vamos a ver. La tarea, si se fijan, esa planilla está la entrega para el día martes. Alguien puede decir, profe, pero ¿por qué la ha dejado para el día martes si nosotros no tenemos clases el día martes, solo tenemos el día viernes? ¿Por qué no la ha dejado para el día viernes como en las semanas anteriores? Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros estamos reportando semana a semana quién de usted entrega o no entrega las tareas. Eso se está reportando a la administración, es decir, a la dirección. A nosotros el archivo donde vamos reportando eso nos lo quita el profe, digamos, es decir, lo va a desaparecer o lo desaparece el profe el día miércoles. Significa que como solo tenemos el día viernes, si yo dejo la entrega para el próximo viernes, yo me quedo sin reportar el grado de ustedes. Entonces, la entrega se va a hacer el día martes. Sí le voy a pedir de favor que sea puntual con la entrega. Por eso voy a tratar de que las tareas no sean demasiado largas, porque para comenzar, pues es poco tiempo lo que tenemos durante la semana y van a tener un poco de tiempo para entregarla. Repito, va a ser el día martes. Yo tengo para reportar hasta el día miércoles por la tarde. El día miércoles el profe quita el archivo. Yo ya no tengo manera de decir si usted entregó o no la tarea. Entonces, por esa razón es que les he acortado bastante el tiempo de entrega de tareas y así va a ser de ahora en adelante. Siempre se va a dejar para día martes. Para el que se atrase, por lo menos va a tener un día. Lo puede entregar el día miércoles temprano porque día miércoles en la tarde es máximo que yo tengo para reportar. Entonces, por esa razón es que se ha cortado. Entonces decía, vamos a hablar un poquito sobre las funciones de Excel. Vamos a meternos a Excel y vamos a trabajar un poquito. Nos va a servir un poquito para la tarea que está por ahí en el Classroom y también nos va a servir un poquito a lo largo del módulo. Repito, vamos a ver cosas bastante básicas, sencillas, pero que nos van a servir un poquito de apoyo por si no ha visto funciones, por si de repente vio funciones y se le han olvidado, pues nos va a servir un poquito entonces esta clase para recordarnos un poco. Antes de comenzar, no sé si a alguien le gustaría ayudarme así voluntariamente y me dice cuál es la sintaxis de una función. Repito, por si ya lo vio. Dos, si lo vio y se le ha olvidado, pues vamos a ayudar. Repito la pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la sintaxis de una función en Excel? Alguien que voluntariamente me ayude, abra su micrófono o ahí está el chat también y me diga cuál es la sintaxis de una función o de algo que más o menos se recuerde.
Por ahí hay dos personas que tienen abierto el micrófono. Yo sé que tienen ganas de opinar. Fíjense, vamos a ver. Anthony, la sintaxis para escribir una función, ¿sabe cuál es? Bien. Anthony me dice que no. Bueno, sigamos. Fíjense que a estas alturas, y no sé si es que alguien sabe y no quiere hablar o simplemente de verdad, no lo sabe. Dice, por acá en el chat dice Carla, se refiere a la disposición y orden de la función. Más o menos por ahí va la pregunta, exacto. Cuando me dice orden de función, más o menos por ahí va. Cuando yo mencioné la palabra sintaxis, yo me estoy refiriendo a la manera correcta de escribir algo. Entonces, la pregunta quizás debí cambiarla. A lo mejor no me la comprendieron cuando yo mencioné la palabra sintaxis. Pero la sintaxis, simple y sencillamente hablándolo en lenguaje natural, significa manera correcta de escribir algo. Entonces quizás voy a volver a hacer la pregunta y ¿cuál sería la manera correcta de escribir una función? ¿Alguien que me ayude ahí si la sabe un poquito rápido por la cuestión del tiempo? Bueno, a estas alturas, ustedes, segundo año de bachillerato, deberían de conocerla, deberían de conocer sobre funciones. Voy a suponer pues que no han recibido, que el año pasado debido a toda esta situación no se les dio el tema, aunque este realmente es un tema bastante también de tercer ciclo, pero voy a hacer de cuenta y caso que no hemos recibido las funciones. Entonces voy a tratar así de comenzar desde lo más bajito de una función y pues llegar hasta donde nos dé el tiempo. No voy a dar otra clase sobre este, solo estoy haciendo un paréntesis en esta clase. Así que cuando nosotros escribimos una función, Excel ya nos proporciona, como decía su compañera, un orden. Ya nos da una sintaxis que nosotros debemos de respetar. ¿Cuál es esa sintaxis? La sintaxis de cualquier función es la siguiente. Igual, nombre de función, paréntesis, parámetros. Ese es el orden que sigue o la sintaxis que sigue una función. Desde que yo comienzo a escribirla, el signo igual, desde que escribo el signo igual, Excel lo que espera de mí es una función. Si yo escribo el igual es porque voy a digitar una función. ¿El nombre de la función cuál es? Hay un montón de funciones, cientos de funciones. ¿Y es obligación que nos aprendamos todas? No. ¿Y es necesario que nos aprendamos algunas? Probablemente sí, porque le van a servir y de mucho. De verdad se lo digo, le van a servir de mucho. ¿Qué son los parámetros? Nosotros hemos aprendido, o cuando comenzamos a ver Excel, a nosotros nos enseñaron que cada uno de estos cuadritos se llama celda, que cada uno de estos cuadritos tiene un nombre y que el nombre está compuesto por la columna donde se encuentra más la fila donde se encuentra. Significa que yo doy clic acá y estoy en la celda E11. Doy clic acá y estoy en la celda M6. Estoy aquí y estoy en la celda O18. A lo mejor cuando nos comenzaron a enseñar Excel, nos preguntamos, ¿y para qué me va a servir a mí saber que esa celda se llama B3 o que la celda aquella se llama H89? Esas celdas o esos nombres de celdas son los parámetros que espera la función para poder operarlos. Voy a digitar por acá dos valores, cualquiera, y yo quiero sacar, digamos, la suma de estos dos valores. Yo quiero obtener la suma de estos dos valores. La quiero acá en esta celda, la suma. Alguien puede decir, es 14. Ah, ok, digitemos el 14. Y ahí está bien, ya digitamos el 14. ¿Qué pasa si de repente yo cambié este 6 por 10? El resultado sigue siendo 14. Yo tendría que ir y decir, ah, es 18. De repente me di cuenta que no, que este no era 8, era 10. El resultado sigue siendo el mismo. Tengo que ir nuevamente a cambiarlo.
Pero ¿qué pasa si yo ahora sé que existen las funciones, cada función hace algo, y pues yo sé que hay una función que se llama suma y que esta función lo que hace simplemente es sumar aquellos parámetros que yo le envíe? Vean, yo no digité manualmente esto, simplemente lo que hice fue sombrearlo y automáticamente la función lo agrega. 20, pero ¿eso en qué me ayuda? De repente yo me di cuenta que esto no era 10, era 5. Ah, el resultado cambió. Y yo no lo toqué, cambió por sí solo. Aquí era 9. Eso es una gran ventaja de las funciones. Yo no tengo que estarme preocupando por el resultado. Es decir, si los datos de origen cambian, el resultado también va a cambiar de acuerdo a estos datos. Ya no me tengo que estar preocupando por estar recalculando algo. Automáticamente se da. Entonces, decía, las funciones son una herramienta muy, pero muy potente de Excel, que debemos de conocerlas. Cuando estamos comenzando a trabajar con funciones, se nos dan muchos errores. Se nos dan muchos errores. Les voy a recomendar, en la medida de lo posible, yo sé que ustedes tienen muchas materias, ya no es como tercer año, que son muy poquitas. Yo sé que ustedes están bien cargados en cuestión de materias y módulos, pero si le pudiesen dar una leidita a los errores más comunes de las funciones, fuera bueno. Ahí van a encontrar cómo solucionar dichos errores. Porque de repente nos ponemos a pelear con un error que a veces la solución es bien sencilla, pero como no la conocemos, ahí pasamos buen rato. Entonces, las funciones están organizadas por categorías. ¿Y qué categorías nos van a servir a nosotros en el módulo? De repente puede ser cualquier categoría de las que ahí existen. Está la categoría de texto, fechas, ingeniería, trigonometría, y están pues las funciones más básicas, que son las que vamos a ver ahorita. Y entonces, ¿cuáles me van a servir? Repito, no sé. De repente nos puede servir cualquier función que esté en cualquier categoría. Va a depender lo que estemos viendo, pero lo básico sí debemos manejarlo. Hay una función, hay unas funciones, una categoría que se llama funciones lógicas. Voy a comenzar por ahí. Funciones lógicas. Tal vez si me ayuda a las personas que tienen abierto el micrófono, por favor, Frank, que acaba de entrar, dice por ahí, si me ayuda para que todos escuchemos. Gracias, gracias. Entonces, comencemos por una función lógica, luego nos trasladamos a otras. Comencemos por una función lógica. Antes de continuar así rápido, alguien me da un ejemplo o dos de una función lógica, de las funciones lógicas. Alguien que me diga, profe, esta y esta, o aunque sea una función lógica, el nombre de una función lógica. ¿Ninguna? Nadie, de verdad, nadie. Una función lógica, el nombre de una función lógica. Falso o verdadero, no. No, pero gracias por su participación. Gracias. Las funciones lógicas más o menos van encaminados a lo que usted dijo. Falso o verdadero es lo que devuelven las funciones lógicas. Las funciones lógicas me sirven a mí para tomar decisiones. Dentro de las funciones lógicas hay varias funciones que devuelven, bueno, de hecho todas devuelven dos valores, o devuelven verdadero o devuelven falso. Así que no andaba, su respuesta pues no andaba tan alejado de lo que yo estaba preguntando. Pero no es falso o verdadero, no es nombre de una función. Más bien son los resultados que pueden arrojar esas funciones. Ejemplos de funciones lógicas: la función sí, la función y, la función o, la función no. Quedémonos con esas cuatro que son las más usadas. Yo voy a tocar solamente una función, no puedo meterme a todas por cuestiones de tiempo. Voy a meterme solo a la función sí. Voy a suponer que yo acá en esta columna tengo notas. Voy a digitar rápido aquí un par de notas. Hasta ahí. Voy a suponer que tengo notas. Yo quiero que en esta columna
me aparezca un valor o me aparezca una palabra. Yo quiero que me aparezca aprobado si la nota es mayor o igual que 6 o caso contrario que me aparezca reprobado. Repito el problema. Quiero que me aparezca aprobado o reprobado. Aprobado me va a aparecer cuando la nota sea mayor o igual que 6 y caso contrario me va a aparecer reprobado. Alguien puede decir, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? Él aprobó, él está aprobado, ¿por qué no lo hacemos más fácil? ¿Por qué no le damos mejor copiar y pegar? Ah, pero aquí reprobó y aquí aprobó, etcétera, etcétera, etcétera. Exageremos un poco. Aquí hay pocas notas. Exageremos un poco. Supongamos que aquí hacia abajo hay 10,000 notas. Me voy a dar la tarea yo de ir aprobó, reprobó, no reprobó, reprobó. Eso me complicaría el tiempo. Y la teoría dice que la computadora y el software me sirven para ahorrar tiempo y devolver resultados confiables. Significa que yo no estaría haciendo alusión a la teoría. ¿Por qué no mejor hacemos uso de una función? Dicen que el conocimiento es poder. Si yo sé que existe una función específicamente que me resuelve el problema, ¿por qué mejor no la aplico? Y eso me va a ayudar en cuestión de tiempo. Existe una función que se llama si. ¿Qué hace esta función? La función si evalúa una condición y ella puede devolver dos valores, es decir, tiene dos caminos, pero de los dos caminos ella solo puede tomar uno. Es decir, una condición se cumple o no se cumple, pero no pueden cumplirse ambas. Es como este caso, el estudiante aprueba o reprueba. Pues no puede decir esto, yo estoy reprobado, aprobado. No sería lógico. Entonces, una ventaja de las funciones es que desde el momento que yo escribo su nombre y abro el paréntesis, ella me dice qué parámetros espera. Ella me va, en cierta parte me va ayudando y me dice, mire, aquí me aparece en negrito. Lo que debe de escribir usted en este momento es la prueba lógica. La prueba lógica simplemente es la condición que yo voy a evaluar. ¿Cuál es la condición según el problema? Que la nota sea mayor o igual que 6. ¿Quién es la nota? Ah, la nota es lo que está contenido en esta celda. Ah, entonces significa que A2 sea mayor o igual que 6. Aquí tengan cuidado en algo cuando estén trabajando en Excel. Aquí me está diciendo a mí que para dividir cada una de las partes o cada uno de los parámetros de la función, debo de escribir un punto y coma. Tenga cuidado porque de repente puede ser que su Excel le pida coma y no punto y coma como a mí. Entonces solo fíjese acá. Aquí me dice a mí punto y coma. Entonces, punto y coma. Ahora me dice, mire, y si esta condición se cumple, ¿qué hago? ¿Qué quiere que haga? ¿Que haga otro proceso? ¿Que le saque el IVA? ¿O qué quiere que haga? No, no quiero que haga otro proceso. Simplemente quiero que me diga aprobado. Que me diga ahí o que me aparezca en la celda un texto que diga aprobado. Como es un texto el que yo quiero como respuesta, eso va entre comillas doble. Si esto lo complicaríamos más y le meteríamos un proceso, pues ya no iría entre comillas doble. Pero ahorita estamos haciendo algo sencillo. Como solo eso quiero que me diga si eso es cierto, agrego un punto y coma y ahora me dice, mire, y si esa condición no se cumple, ¿qué hago? Ah, entonces que me haga todo lo contrario, que en vez de que me diga aprobado, ahora que me diga mejor reprobado. ¿Hay más parámetros? No. Entonces yo cierro el paréntesis, enter. Y me dice aprobado. ¿Por qué me dice aprobado? Ah, porque lo que contiene A2 sí es mayor o igual que 6. 7 obviamente es mayor que 6. Entonces él se fue para la parte verdadera. ¿Y qué dice la parte verdadera que me va a dar? Aprobado. Pregunto, ¿es necesario seguir escribiendo acá la función? Alguien que me abra el micrófono y me diga No, ¿qué hago? Alguien dijo no ahí, ¿qué puedo hacer para ahorrarme tiempo? yo creo sí.
Si no me equivoco, como en la esquinita de aprobado puede como desplazarlo hacia abajo. Gracias, exacto. Si yo me pongo a escribir función, 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 y hasta llegar hasta la nota 10.000, me sale más fácil estar escribiendo aprobado, reprobado, reprobado, aprobado, y me sale mucho más fácil. Entonces, lo que decía su compañera Mónica tiene toda la razón del mundo. Basta con que yo obtenga el primer resultado. Voy a hacer un poquito más grande esto para que logre ver bien. Basta con que yo obtenga el primer resultado utilizando una función. Como yo estoy 100% seguro de que este resultado es correcto, yo puedo hacer lo siguiente. Tomo el primer resultado, aquí en la esquinita hay un cuadrito que si yo me posiciono sobre él, el puntero cambia. Hago clic y arrastro. Y lo suelto hasta donde tenga el último registro. Y tengo solventado el problema. Es como si yo hubiese escrito la función. Entonces imagínense cuánto tiempo me estoy ahorrando con esto. Me estoy ahorrando un montón de tiempo. Ahí tengo solventado el problema. ¿Ve? Basta con obtener el primer resultado y listo. Yo ya tengo resuelto todo el problema. Voy a cambiar esto de acá. Repito, esta es una función de la categoría lógicas. Lógicas. Regálenme un segundito, solo hago algo acá. Ahora tengo otro pequeño problema. Es un problema bastante sencillo. Tengo el siguiente problema. Tengo estudiantes y cada uno de los estudiantes tiene diferentes notas. Tiene 4 periodos. Tiene nota en 4 periodos. Y quiero obtener el promedio de cada uno de ellos. ¿Alguien sabe cómo lo puedo hacer así rapidito en 5 segundos? ¿Cómo puedo solventar este problema así rápido utilizando una función? No. Por ahí vi que Carla encendió su micrófono, pero se arrepintió. Carla, ¿usted iba a decir algo? Si alguien sabe la respuesta, ayúdeme, sin temor a equivocarse. Si nos equivocamos, pues para eso estamos aprendiendo. Si todos lo supiéramos, creo que nadie estuviera acá, ni ustedes, ni mi persona. Estamos para aprender. Yo supongo que alguien sabe, esto es un tema bien básico, pero por cuestiones de tiempo voy a seguir. Yo sé que hay una función que se llama promedio y lo único que hace es recibir los números a los cuales se les va a obtener el promedio. Listo, terminé. Igual promedio, le mando los valores y se acabó. Todos sabemos que el promedio es igual a la sumatoria de los elementos entre el total de elementos. Entonces alguien pudiese haber dicho, ¿por qué no lo hacemos igual este más, este más, este más, este que es más lo que contiene la celda de 2, todo esto dividido entre 4? También hubiese estado correcto. Pero ¿por qué voy a hacer eso si yo sé que hay una función que se llama promedio que hace justamente eso? Igual promedio, arrastro, tengo el primer resultado, arrastro y fin. Ahí solo es cuestión de darle formato a esto. Le vamos a decir que nos lo deje simplemente con un decimal.
Ahora cambiemos algo acá. Ahora el problema cambia. Estas son notas de un periodo, pero si nos fijamos, ahora cada nota tiene un porcentaje. Lo que acabo de hacer hace un momento no me serviría. Eso es para cuando yo ya tengo datos que no los voy a modificar o no van a cambiar. Pero ahora tengo un problema. Yo tengo notas, cada nota tiene un porcentaje. El problema ahorita que estoy viendo, que estamos viendo, le va a servir para la tarea. Claro, allá no son notas los que tiene. Es una planilla de salario lo que usted va a llenar utilizando funciones. Pero la lógica del problema ahorita es la misma de la planilla. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo resolver este problema? Yo necesito obtener el promedio del estudiante. Yo sé que cada nota tiene un porcentaje. ¿Cómo obtengo entonces el promedio? No sé si es promedio igual a casilla 1 por 0.30 y así se va sumando lo demás. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Carla? Carla se arrepiente. Igual que- porcentaje. Espera. Igual porcentaje. El porcentaje, ahí me quedé un poquito en la luna. Igual porcentaje. O lo que tenía, igual promedio porcentaje. Ahí me perdí un poco con lo que Carla me decía. Repito, por cuestiones de tiempo, sigo. Lo que me decía su compañero, igual promedio, celda por porcentaje, no cabe esa parte. Repito, los datos que están acá van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque yo debo de multiplicarlos por un porcentaje. Entonces, este promedio ya no iría. Para obtener el porcentaje o el promedio sería la palabra, el promedio de todo lo que tengo acá, de cada estudiante, son simple y sencillamente unas multiplicaciones y sumas. ¿Por qué? Si yo sé que esta nota vale 30%, ¿cómo obtengo el porcentaje de cualquier número? Yo lo puedo hacer multiplicándolo por 0.30 o 0.3, es lo mismo. Más la siguiente multiplicada por 0.3 más la siguiente que es C2 por 0.40. Imagino que a estas alturas saben de dónde salió ese punto 30, punto 30 y punto 40. Me imagino que todos captamos de dónde ha salido. No creo que alguien se haya quedado. Este porcentaje que vale cada uno. Exacto, es el porcentaje que vale cada uno. Entonces, si yo quiero sacar el tanto por ciento de un dato, simplemente lo divido entre 100. Entonces, yo sé que 30 entre 100, eso me da 0.3 o 0.30, que es lo mismo. Entonces, no creo que alguien se haya perdido de dónde salieron esos datos. Obtengo el primer resultado y arrastro. Si yo hubiese hecho igual promedio, probablemente esto me va a dar algo totalmente diferente. Veamos si nos da igual. Se aproximan los resultados, pero sin embargo no es lo correcto. Lo correcto es, como tiene un porcentaje, multiplicarlo por dicho porcentaje. Entonces, ahí tengo resuelto el problema.
Lo que ustedes tienen en la tarea, quiero ver si puedo abrirlo. Me voy a detener un ratitito en la tarea porque ya casi me va a terminar el tiempo. Lo que tienen ustedes es lo siguiente. Tienen una planilla, ya hasta les subí el archivo para que no tengan que estar haciendo la tabla, ya se la doy hecha. No sé si van a poder descargarla. Yo creo que sí se puede descargar. O si no la pueden descargar, pues me escriben por ahí y yo les hago llegar el archivo y alguien lo comparte en el grupo si tienen grupo de WhatsApp. Si no pueden descargarla, repito, pero yo creo que sí la van a poder descargar. Entonces tienen por ahí una planilla y hay por ahí un montón de columnas que no están calculadas. Solo les doy cierta información para que ustedes las calculen. ¿Por qué decía que el problema anterior les iba a servir para la tarea? Porque por ahí hay unas columnas que tienen cierto porcentaje. Profe, ¿cómo sabemos cómo vamos a calcular las columnas que están solas? Si bajo un poquito, aquí abajo de la planilla le doy de dónde va a salir cada columna para que no tenga que estar inventando la información y cómo hago esta columna, de dónde la saco y todo lo demás. Abajo de la planilla hay información que le va a servir para llenar la misma planilla. Es decir, toda la información está aquí, en el mismo archivo. No tiene que estar inventando nada más, simplemente obtener los valores que hacen falta a partir de lo que ya se le está proporcionando. Simplemente son unas multiplicaciones, unas sumas, en algunas partes quizás una resta, nada fuera de lo común. Unas funciones sencillas, un ejercicio sencillo, solo para que se fogueen un poquito en la parte de funciones. Profe, y así de sencillo son las funciones, solo de igual, nombre y parámetro, así también sencillito. Probablemente sí, probablemente no. Lo que hemos visto, repito, son cosas bien sencillas, súper sencillas. Me he metido en las funciones básicas. Solo tocamos 3 funciones, ¿sí? La suma y promedio. Funciones súper básicas que existen. Las funciones pueden ser tan complejas de repente como el problema nos lo proponga. Pero por lo menos el que yo conozca la sintaxis, que conozca un poco de los errores y cómo solventar X error, le va a servir a usted en un futuro. Que solo esto vamos a ver a lo largo del módulo. No, repito, esto es un brochazo así, bien sencillito a lo que son las funciones. Ya me va a cortar la sesión, me dice que me quedan 2 minutos para que la sesión me la corte. Yo me voy a quedar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda con lo poco que hemos visto o con respecto a la tarea. Tenemos 1 minuto y medio por si alguien quiere hacer una consulta. Así que por ahí, si desean, abra su micrófono o por ahí está el chat también si no quiere que le escuchen su voz. Y si nadie tiene ninguna pregunta o consulta, pues yo me quedo y llego hasta acá. Bueno, si no hay preguntas, pues gracias a los que se conectaron y nos escuchamos, si Dios lo permite, hasta el próximo viernes. Así que cuídense y feliz fin de semana.